Señores, como le habíamos prometido a nuestros amables televidentes y seguidores, también con el doctor Olivares vamos a tratar el tema que tiene que ver con la reforma constitucional. Recientemente se había aprobado la ley que crea la necesidad de la reforma constitucional y el presidente está en los aprestos, ya la Asamblea Nacional está en los aprestos de conocerla. Hay 4 aspectos fundamentales en los que se va a basar la modificación de la reforma constitucional, y es en lo que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente, la unificación de las elecciones, la reducción de los diputados que se trató ya a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, y aprobaron los diputados reducirlo en 20 diputados a nivel nacional, y lo que tiene que ver con, diríamos, la permanencia en el poder, lo que tiene que ver con la reelección presidencial, o lo que el presidente ha hablado del candado para que un presidente en funciones con mayoría no pueda modificar la Constitución para continuar un nuevo periodo, aunque tenga que la mayoría en el Congreso sea todavía más calificada. Doctor, ¿qué usted considera respecto precisamente a lo que es el Ministerio Público Independiente y lo que el presidente ha querido como tarea llevar a la sociedad dominicana? Mire, el tema del Ministerio Público, y más con el modelo acusatorio, la ubicación orgánica y las tareas funcionales del Ministerio Público, tenemos que irnos, digamos, al librito. Y cuando yo digo al librito, nos vamos a la Constitución de la República. El artículo 4 de la Constitución de la República, que es, digamos, la norma relativa a la forma de gobierno y el principio de separación de poderes, dice: el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Estos 3 poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. Entonces, tenemos un poder legislativo que es el que recoge las demandas sociales, la voluntad general y la expresa en la ley, formula la ley. Además de eso, tiene las funciones de representar y de fiscalizar. De otro lado, está el Poder Ejecutivo, cuya única función, o no la única, la función típica y esencial es precisamente hacer cumplir fielmente la ley. Entonces, el Ministerio Público entra dentro de las categorías de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Ministerio Público hace parte orgánica del Poder Ejecutivo, no es un órgano extrapoder, porque no pertenece a otro poder, no pertenece al Poder Judicial, ni pertenece al Poder Legislativo, pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, la independencia funcional del Ministerio Público, que está planteada como en la Constitución de la República como independencia funcional, tiene que ser entendida en ese sentido, y querer excindir al Ministerio Público del Poder Ejecutivo, tiene 2 peligros básicos: que el Ministerio Público se convierta en un órgano que no tenga un diálogo fluido con otras instancias necesarias del Poder Ejecutivo, entiéndase los órganos auxiliares de investigación, entiéndase Policía Nacional, DNI o cualesquiera, Servicio Nacional de Protección Ambiental en materia de medio ambiente, o cualesquiera otros ámbitos que se necesitan para la coacción o la aplicación de la ley, y
por ejemplo, la Dirección General de Aduanas, cualquier otra para evitar el contrabando, para contrarrestar ciertas actividades. Entonces, si se enajena esa posibilidad de un diálogo, y más que de un diálogo, de una coordinación, al separarlo y excindirlo. ¿Por qué? Porque también hay organismos de eso que tienen una vocación de autonomía o de autarquía, de que no quieren someterse a nadie, salvo al presidente. En la historia reciente se veía que el ministro de Interior y Policía era una figura decorativa, porque siempre los jefes de policía o los directores nacionales de policía despachan directamente con el presidente de la República. Entonces, esa es una parte. Pero el otro peligro consiste en que si el Poder Ejecutivo no tiene un mecanismo legal de hacer cumplir las leyes, y en muchos casos el presidente tiene, como es el último responsable en la aplicación de la ley, de acuerdo al artículo 128, ordinal primero de la Constitución, pudiera tener la tendencia a auxiliarse precisamente de organismos de seguridad que son menos transparentes y menos auditables que el Ministerio Público. Y aquí caemos en lo mismo. Estamos viendo cómo se viene desarrollando los organismos de inteligencia y contrainteligencia paraestatales, porque eso es lo que es Aurix, un organismo de inteligencia y contrainteligencia paraestatal, porque no es estatal, es una concesión privada. Entonces, ya vimos un ejemplo hace unos años, y yo lo digo a modo de anécdota, porque sé que fíjense cómo en una oportunidad hubo un señor apellido Montero en el sur, que fue a una inauguración en donde estaba el presidente de la República en aquel entonces, y él dijo, no, eso es mentira, a usted lo están engañando. Le dijo al presidente. Le dijo al presidente, el acueducto de tal sitio no está funcionando. Y entonces él le dijo a modo de chanza, fulano, al jefe de la policía, averíguame eso y si es mentira, tráncamelo. Al otro día, el jefe de la policía de ese entonces fue en un helicóptero, o sea, se desplazó en un helicóptero. Tú sabes que la hora del helicóptero cuesta un dineral. Se desplaza en helicóptero, fue allá, verificó que el acueducto estaba funcionando, es decir, que el ciudadano estaba hablando mentiras, y lo trancó por hablar mentiras. Entonces, y yo escribí un artículo en esa época que se llamó Preso por la Guardia de Mon. Porque eso es casi... Claro, es un autoritarismo. Eso es de la época, digamos, conchoprimesca. Claro. Mira, y en referencia a la reforma, me gustaría saber cómo esto impacta a la población. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se está tratando el tema de que si el candado que ellos quieren poner le topa a los derechos civiles, a los derechos del ciudadano, lo que activaría la cláusula de 272, el artículo 272 de la Constitución, que llama a referéndum. Esto es algo que quizás la oposición utilice como recurso para frenar la reforma, alegando que el hecho de tú decirle a una persona que, por ejemplo, los beneficios cuando tú modificas la Constitución no te van a llegar a ti. ¿Qué usted entiende? ¿Esto es pétreo, este artículo? Okay. No, vamos a ver. El tema de si la reforma propuesta tendría que ser sometida a referéndum, la doctrina está dividida, porque yo no creo que haya un derecho fundamental a reelegirse o a proponerse para la reelección más allá de los 2 periodos. Eso no creo que sea la cuestión. Yo soy del principio de que la mejor reforma constitucional es aquella que no se hace. Ese es mi criterio, no ahora, es un criterio que yo tengo desde hace mucho tiempo. Hay constituciones clásicas como la de Costa Rica o la de Estados Unidos que han sufrido enmiendas, pero que a su manera son una especie de modificación, pero sin tocar el texto, sin tocar, digamos, los principios. Aquí se le modifica una letra y hay que emitirla de nuevo, por eso hemos tenido 39 y con esta 40
y muchas de ellas, 36 de ellas, han tocado el tema de la reelección. En esa parte el presidente de la República y su buen propósito de evitar que alguien desde el poder pretenda extenderse indefinidamente en el poder, tiene su validez. Pero, tiene una pregunta, la doctor. intención. El presidente, o sea, el Congreso piensa aprobar una otra mayoría, que no es las 2/3 partes como actualmente. No. O sea, el proceso de reforma se rige por la Constitución actual y eso no puede ser modificado, salvo que haya una constituyente, y eso sí tendría que examinarse a través de un referéndum para poder modificarlo. Pero el punto en esto es, ya la parte, digamos, de todas las modificaciones propuestas, la que me preocupa y con la que tengo mis reservas es la relativa al tema de crear una especie de poder ejecutivo 2.0. Es decir, un poder ejecutivo que está para la aplicación de todas las leyes, menos las penales, y entonces crear un poder ejecutivo parte 2 solamente para la aplicación de la ley penal 2.0, que sería el Ministerio Público, que yo entiendo que no debe ser escindido del presidente de la República, y que el Procurador General de la República, para sustituir a un Procurador General de la República, porque para un Procurador General de la República que lo esté haciendo bien, 4 años es bastante aceptable, pero que para tú destituir o sustituir o relevar a un Procurador General de la República, que es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, tú tengas que crear una crisis institucional al tener que convocar a un Consejo Nacional de la Magistratura para su elección, primero, y para su destitución tener que irte al juicio político, es... Pero se habla que en la propuesta que hace el presidente de la reforma, que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente, se habla de 2 años también. De una revisión. Inamovible por 2 años. Sí, de que el Consejo revisaría su desempeño. Pero es el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero si hay un mal desempeño, para sustituirlo, para quitarlo, tendría que usarse el procedimiento del juicio político, que es el aplicable a todas las personas elegidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero entonces el Consejo Nacional de la Magistratura fuera que elegiría al Ministerio Público, al Procurador. Eso es la propuesta. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente no tiene mayoría. El presidente de la República. Incluso tengo entendido que es la persona que él someta, que solo un presidente. Sí, la que él someta, pero que en definitiva lo que tú estarías creando es un mecanismo alambicado. ¿Sabes lo que es un alambique? Donde se destila el alcohol. Es crear un mecanismo alambicado para designar un funcionario que cumple funciones que son propias del Poder Ejecutivo, que es hacer cumplir la ley. Porque si nosotros leemos el artículo 128, como decía, porque es que tenemos que ser sistemáticos. Porque en definitiva va a terminar nombrando el mismo presidente. Escúcheme, artículo 128. En su condición de jefe de Estado le corresponde A, presidir los actos solemnes de la nación, ese es el tema protocolar. B, promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Es decir, la ejecución de la ley, hacer cumplir la ley, es la función típica del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede hacer un pago si no está contemplado en la Ley de Gastos Públicos, si no están apropiados los fondos, y eso se hace por una ley. El presidente tiene que hacer todo en el marco de la ley, salvo ciertos actos que como jefe de la nación, jefe de Estado, le corresponde a nivel internacional, que son actos de tipo político, como la declaración de guerra y otros actos que no están sometidos a un control ex ante, sino ex post de la actuación, pero todo lo otro que hace el presidente de la República es en virtud de la ley.
Doctor, ¿y usted cree, por ejemplo, que nombrar un ministerio público independiente, como dice el presidente? Mi pregunta va pero es que yo quiero que se distinga. Sí. Una cosa es funcionalmente independiente, sí, y otra cosa es orgánicamente independiente. El ministerio público debe ser independiente en sus funciones, en sus tareas, en los casos particulares que lleva a cabo. Pero el presidente debe tener a quien solicitarle una rendición de cuentas al Procurador General de la República, rendirle cuentas sobre la aplicación de la política criminal, que debe ser en coordinación con otros entes como la Policía Nacional, como los ayuntamientos, como el Ministerio de Interior y Policía. Es decir, es todo un conglomerado, una construcción colectiva de la política criminal. Lo que le quiero preguntar, doctor, es que si en un momento determinado un procurador general independiente no pudiera haberse enfrentado con el presidente en un momento específico, también. Ese es uno si tuviera un interés político, quizás. Ese es uno de los riesgos y una de las tendencias, porque un poder que no tiene a quien rendirle cuentas y que no tiene un mecanismo de legitimación democrática, porque los presidentes están ahí, pueden hacer lo que la ley les manda y la Constitución. Si se salen de ella, hay un mecanismo que son las elecciones. Ahí usted le extiende o no le extiende el mandato. Y así mismo pasa con cualquier otro funcionario de elección popular. Pero el Ministerio Público, que no es poder judicial, sino que es parte del Poder Ejecutivo, no tiene un mecanismo de legitimación democrática, sino que le viene dada por su especialidad, por su ingreso al sistema de carrera a través de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y eso tiene lo que es digamos, una estabilidad institucional. ¿Y qué es lo que hay que hacer si queremos fortalecer el Ministerio Público y esa independencia funcional? Darles recursos, que se muestre un apoyo a partir de los recursos que se asignan a la aplicación de la ley. O sea, ¿usted cree que si la política criminal del Estado y la persecución del crimen debe ser trazada por el presidente de la República, nombrar o tener un procurador general independiente puede ser un peligro para los objetivos del gobierno? No, lo que digo, porque yo quiero que se entienda. Hay que diferenciar lo que es la ubicación orgánica de la independencia funcional. El Ministerio Público hace parte del Poder Ejecutivo, de la función ejecutiva, que es hacer cumplir las leyes, que debe tener el mayor grado de autonomía en el desarrollo de los casos. Pero la política general de persecución, de la política criminal, el presidente no puede desentenderse de ella, porque el presidente tiene que ver con el tema migratorio, con el tema contrabando, con el tema de las amenazas que se presentan a la sociedad, como el tema de drogas, el narcotráfico internacional, el crimen organizado. Todo eso, el presidente tiene esa función, porque el presidente no solamente se va a limitar a recaudar fondos y velar por la buena inversión de esos fondos. O sea, no es solamente el aspecto administrativo del presupuesto. El presidente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley. Sí, y una pregunta, mira, hay muchas personas que están preocupadas por el alcance de la reforma constitucional, y hay juristas que establecen que la reforma debe estar limitada a los objetivos que declara la ley, que declara la necesidad de reforma. Ahora hay otros juristas que dicen que la Asamblea Nacional Revisora es independiente, o sea que no tiene que ceñirse necesariamente a estos objetivos, lo que significaría que una vez se inicie la Asamblea Nacional Revisora se puede hacer cualquier tipo de modificación que no tenga que ver en nada con lo que nos han vendido a nosotros. Entonces, eso, mira, cuando se trata, digamos, de una asamblea constituyente que se escoge, o hay un proceso, como hubo en el 2010, que hubo un proceso más o menos amplio de consulta, y se recorrió el país, Luis Gómez, Milton Ray, Flavio Darío, Eduardo Jorge, una serie de juristas que
que participaron en esos procesos, se puede decir que tenía la legitimidad para hacer una transformación integral de la Constitución, de paso, revalidando la oportunidad de que el doctor Leonel Fernández pudiera volver, pero fue una reforma integral muy, muy ambiciosa. Pero hay quienes discuten, pero una Asamblea Nacional revisora, si uno se plantea que la Asamblea Nacional Revisora tiene todos los poderes y que una vez convocada es libre de tocar cualquier punto de la Constitución, entonces nosotros nos preguntamos para qué la ley que declara la necesidad de la reforma con una serie específica. Entonces no tendría sentido. Un razonamiento coherente sería que puede modificar los artículos propuestos o señalados en el sentido que considere, pero no puede modificar otros artículos que no guarden una relación directa con esos. Okay. Eso es lo que debería ser una interpretación consecuente. Yo sé que Eduardo Jorge, Naces Perdomo, Cristóbal Rodríguez tienen opiniones divergentes sobre este particular, pero yo creo que la más lógica y consecuente es esa, para explicarlo en poco tiempo. Me gustaría escuchar la interpretación suya de este artículo, porque la pregunta viene de un artículo que leí en El Caribe, y el jurista cita el literal 6 del artículo 54, y él dice, lectura del artículo de la Constitución vigente a ser modificado o del objeto de la ley de convocatoria. Él establece que como hay una diferencia en objeto de la ley de convocatoria y el artículo a ser modificado, cuando tú dices eso, él está abriendo la puerta a que se modifique cualquier artículo. O sea, ¿qué interpretación usted le haría a este literal? Es que, o sea, él está citando, ¿qué artículo es que él está citando? Él está citando el literal 6 del artículo 54 de la ley de la reforma. No, de la ley que declara la necesidad de la reforma, que crea la necesidad de la reforma. Yo sostengo, o sea, la Asamblea Nacional Revisora puede modificar los artículos que están señalados como objeto de la modificación, en el sentido que entiendan, porque no se le impone la propuesta, pero no puede ampliar esos poderes para decir, bueno, vamos a discutir 10 artículos, 15, 20 artículos más. Eso yo entiendo, porque no es un cheque en blanco que se le está dando, es un cheque nominativo y con unas sumas ya predeterminadas. Los otros detalles, la Asamblea podrá agregarle condiciones o situaciones a cada uno de esos artículos en el sentido que mejor entienda, porque por eso son, digamos, el primer poder del Estado, y en este caso, como Asamblea Nacional, depositarios de la soberanía nacional, pero no al extremo de poder tener eso como una puerta de entrada, una llave maestra para modificar cualquier aspecto de la Constitución de la República. Y en caso de, podría declararse inconstitucional la modificación. Claro, estaría sujeto a que la reforma se declare inconstitucional por parte del último y máximo intérprete de la Constitución, que es nuestro Tribunal Constitucional. Doctor, otra de las promesas que el presidente de la República le hizo a este pueblo tiene que ver con la queja que tiene la sociedad respecto a la cantidad, el número de diputados que hay y a estos recursos que se destinan prácticamente para todos estos servidores públicos prácticamente que son elegidos por el pueblo. El presidente en principio habló de una reducción de creo que de 53 o 57 diputados. Regularmente eso se ventiló a lo interno del Partido Revolucionario Moderno en sus altas instancias y se aprobó la reducción de 20 diputados. ¿Usted considera que esto viola el derecho, diríamos, de representación de las diferentes demarcaciones? ¿Qué considera usted? Vamos a ver. El tema, si lo que se quiere es mejorar la calidad de la
representación legislativa, yo creo que pudieran ensayarse otros mecanismos y que pudiera eliminarse, por ejemplo, la llamada representación proporcional y sustituirla por los distritos electorales unipersonales. ¿Por qué? Porque el sistema de representación proporcional de la mayor media, o llamada regla de Hont, favorece a los partidos mayoritarios, a las dos primeras mayorías. Y la forma como se dividieron los distritos electorales, que en lugar, si lo dejaban como estaba antes, existía la posibilidad de que partidos minoritarios accedieran a tener representación propia sin necesidad de ir aliado a un partido mayoritario. Digamos, cuando en el Distrito Nacional se elegían 31 diputados, podían los partidos minoritarios, con el sistema de Hont, cuando se le van reduciendo según cada asignación de la mayor media, podían obtener representación legislativa. Pero ese sistema tiene la desventaja de que nadie sabe quién es su legislador, porque el legislador del distrito es de todo el distrito y es de nadie. Es decir, comunidades, yo ponía el ejemplo, por ejemplo, comunidades como Tamboril, Villa González, que tienen interés en la industria tabacalera, del tabaco, la exportación de los puros y todo esto, que tienen una vinculación sociológica por las tradiciones, las costumbres, y que forman, digamos, un caucus, lo que se llama, sí. Probablemente no tengan los mismos intereses que un pueblista, que una persona del pueblo, de la ciudad, como se dice. Exacto. Y entonces lo conveniente es tener un diputado, por ejemplo, de la circunscripción 3, hay 6 diputados. Nadie sabe cuál es su diputado. Pero si usted tiene un distrito en donde solamente usted va a elegir uno, cada quien sabe quién es que representa esa comunidad o ese distrito, y se da mayor responsabilidad, porque entonces usted le puede exigir, ven acá, ¿y qué proyectos tú presentaste a favor de nuestra comunidad o del interés nacional, pero que indirectamente iban a beneficiarnos a nosotros? O sea, entonces, excúseme, para sí, terminar de explicar esa parte, ahora nosotros tenemos lo peor de ambos mundos. Tenemos un sistema de plurinominal, pero plurinominal limitado, con un umbral de 6, donde regularmente los dos partidos mayoritarios se reparten esos 6. Porque la diferencia, entonces no le da la oportunidad a un tercer o a una cuarta o a una quinta minoría de tener una representación. ¿Y qué ocurre? Si una minoría, imaginémonos la fuerza de la revolución, y le toca un distrito electoral más reducido, en donde, por ejemplo, Ciudad Nueva y la ciudad Intramuros, Narciso y Saconde, y todo el liderazgo y todo ese tema de la época de la revolución, sí, es probablemente se organice y le van a ganar a cualquier candidato de cualquier otro partido, claro, aún sea mayoritario. Una fuerza minoritaria, pero que en su distrito llevan a un candidato de su comunidad, una gente que puede ganar, pero además se reduce la inversión y el gasto, porque el diputado no tiene que invertir en un distrito grande, en toda la demarcación, sí, que eso no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la política, los que tienen recursos cuantiosos, no se sabe de dónde vienen, claro, de qué origen, son los que consiguen ganar. Pero si hay un joven, una mujer o un comunitario, activista social que tiene una labor en esa comunidad, puede ganar si hay un distrito uninominal. Entonces, esa sería, más que cualquier otra cosa, una forma de garantizar eso. La proporción o la ratio poblacional que usaba la Constitución de cada 50,000 habitantes o fracción de 25,000 es lo que se está pidiendo revisar por el tema de la amplitud que se necesitan para esos debates. Hay quienes discuten también que no tiene sentido
un Congreso bicameral, yo creo que sí, que todavía lo tiene, porque a veces hay gazapos que se cuelan en un proceso legislativo que luego son revisados en el Senado o viceversa. Claro. Entonces, también, doctor, se ha hablado de la reducción de los senadores y hacer como una especie como de zona, por ejemplo, de varias provincias como regiones, regiones. Las regiones únicas, las 10 regiones, pero que a veces eso aquí ya sociológicamente los intereses de una provincia y otra divergen mucho, divergen mucho, porque aunque están las 10 regiones únicas de la Ley de Ordenamiento Territorial, de la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Regiones Únicas para toda la organización gubernamental, es decir, que educación, salud, Fuerzas Armadas, todos tienen las mismas regiones, eso yo creo que ya resulta inaplicable. Y a veces usted sabe que se dan las rivalidades entre una comunidad, sí. La Mata de Farfán y Elías Piña tienen una rivalidad y San Juan de la Maguana. Entonces usted ponerlo ahí a ellos a debatirse sobre eso es bastante incongruente con lo que sociológicamente se vive en el país. Doctor, brevemente, la unificación de las elecciones. Coménteme algo al respecto. Yo creo que sí, que vale, porque la separación de las elecciones de medio término se demostraron ineficaces. Lo vimos en el 2002, lo hemos visto en otras épocas. Entonces, unificar las elecciones sería conveniente porque nosotros no podemos estar en el proselitismo permanente. Podemos estar en la política permanentemente, porque todo es político. Pero de ahí a estar en una labor de proselitismo carnavalesco de manera permanente, yo creo que debemos salir de eso y economizarle a este país sobresaltos, violencia, y ya tenemos carnaval en febrero. ¿Para qué tenemos que tener elecciones también? Bueno, señores, una entrevista bastante amena con el doctor Félix Damián Olivares. Darle las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En esta mañana, igual al joven Azura, magnífico joven de los medios y de los TikTok y del YouTuber. Gracias a ustedes. Gracias de verdad.